¿Ustedes también creyeron que era el gran romance de México? Era un contrato. Qué gusto saludarles. Soy Gabriel Cárdenas y esto es Secretos Oscuros de la Fama. Hoy les voy a contar lo que nadie se atrevió a decir en voz alta. Hoy les voy a contar lo que nadie se atrevió a decir en voz alta. ¿Por qué Angélica Rivera terminó huyendo del país que supuestamente la coronó? 9 de noviembre de 2014. Esa fecha no la olvidamos los que seguimos este país con los ojos abiertos. No hubo disparos, no hubo sangre visible, pero algo se rompió ese día con una violencia que ningún balazo puede igualar, porque las balas matan cuerpos y lo que cayó ese noviembre mató algo más difícil de reponer, la creencia de millones de mexicanos de que quienes gobernaban su país al menos tenían la decencia de disimular mejor. Una dirección. Eso fue todo lo que necesitó para derrumbar un sexenio entero. Sierra Gorda, 150. Lomas de Chapultepec. Detrás de ese portón no esperaba un asesino. No esperaba un cadáver. No esperaba una escena de las que llenan los noticieros nocturnos con música de fondo y periodistas que ponen cara de circunstancias. Esperaba algo peor. Una mansión blanca, inmensa, casi irreal en su descaro. $7 millones valuada. Levantada en silencio, con discreción quirúrgica, mientras millones de familias mexicanas no podían sostener una vida digna, mientras en Guerrero 43 estudiantes habían desaparecido semanas antes y el país ardía de rabia y de luto. Ojo con esto. Esa casa no fue construida en secreto por torpeza. Fue construida en secreto porque alguien sabía perfectamente lo que significaba. Y ese alguien vivía adentro. La mujer que durante años había sido adorada como la gaviota, el rostro más querido del melodrama nacional, la primera dama que sonreía desde las portadas con una elegancia que parecía natural, dejó de verse como una estrella del pueblo y empezó a verse como algo completamente distinto. El rostro más cuidado, más pulido, más costoso de un pacto que llevaba años operando en las sombras. Pero para entender cómo se llega a ese portón, hay que regresar mucho más atrás. Hay que regresar a cuando Angélica Rivera todavía creía que la fama podía llevarla al poder sin arrancarle el alma. Nació el 2 de agosto de 1969. Hija de Manuel Rivera Ruiz y María Eugenia Hurtado Escalante, en un México donde la televisión no era entretenimiento solamente. Era una escalera social. Era un altar moderno. Era una fábrica de sueños donde unas pocas mujeres lograban ascender y millones aprendían a admirarlas como si fueran santas de carne, maquillaje y silencio calculado. Angélica entendió pronto, con esa inteligencia que no se aprende en ninguna escuela sino en la necesidad, que su rostro podía abrir puertas. En 1987 ganó el certamen El Rostro del Heraldo de México. Y aquella victoria no fue un adorno de juventud. No fue una corona pasajera que se guarda en una caja y se olvida. Fue un pasaporte, un permiso de entrada al corazón de Televisa, la maquinaria más poderosa de fabricación de ídolos que ha existido en América Latina. Y los que tenemos memoria sabemos muy bien lo que eso significaba. Allí no se moldeaban actrices solamente. Allí se construían símbolos. Mujeres que debían parecer cercanas y perfectas al mismo tiempo, dulces pero inalcanzables, deseables pero correctas, con una sonrisa que el público pudiera sentir como propia sin que jamás se les ocurriera cuestionarla. Angélica encajó en ese molde con una precisión casi inquietante. Primero llegaron los papeles de juventud, los melodramas donde su belleza todavía parecía una promesa más que una certeza. Simplemente María en 1989. Alcanzar una estrella en 1991. Pequeños escalones, pero escalones al fin. Poco a poco, la cámara empezó a hacer con ella lo que hace solo con unas cuantas elegidas en cada generación. Quererla, protegerla, convertirla en reflejo de algo que el público ya deseaba antes de verla aparecer en pantalla. Y aquí es donde todo cambia. Porque en esos años Angélica no solo actuaba. Aprendía el lenguaje del país. Aprendía qué gesto funcionaba, qué mirada retenía, qué clase de mujer necesitaba México en la pantalla para seguir creyendo en sus propias fantasías colectivas. Era un aprendizaje silencioso, metódico y absolutamente consciente. La consolidación llegó en 1995 con La Dueña. Allí ya no era una promesa,
Era una presencia. Una mujer capaz de dominar el encuadre completo y sostener el peso de una historia entera con el puro equilibrio entre dureza y fragilidad, ese equilibrio que Televisa necesitaba y que el público consumía sin preguntarse quién lo había diseñado ni para qué. Después vino Ángela en 1998 y su nombre quedó instalado en la zona más alta del melodrama nacional. Pero el golpe definitivo llegó en 2007. Destilando amor. Teresa Hernández. La Gaviota, una recolectora de agave convertida en emblema de nobleza, sacrificio y amor verdadero. México no solo vio a un personaje en esa pantalla, vio una fe. ¿Cuántos millones de mexicanos lloraron con ese personaje sin saber que la mujer que lo interpretaba estaba construyendo, al mismo tiempo, algo completamente diferente fuera de cámara? Ese fue quizá el momento más peligroso de toda su carrera. No el más brillante. El más peligroso, porque cuando el país dejó de distinguir entre la actriz y el papel, cuando la Gaviota y Angélica Rivera se fundieron en una sola figura en la imaginación colectiva de México, alguien en algún lugar entendió que esa confusión valía muchísimo dinero. Y valía poder. Porque mientras en la pantalla ella representaba la honestidad sentimental más pura, fuera de cuadro cargaba una herida mucho menos luminosa. Durante 14 años sostuvo una relación con José Alberto Castro, uno de los productores más poderosos de Televisa. Vivieron como matrimonio sin serlo del todo, con la ambigüedad conveniente que ese mundo sabe administrar mejor que ningún otro. Mira, lo digo sin rodeos, la industria que la construyó también aprendió a usarla. Y ella, en algún punto de ese trayecto largo entre el certamen de 1987 y los pasillos de Los Pinos, dejó de ser solo la mujer que actuaba el papel. Empezó a ser el papel. Más tarde llegaron los contratos, los nombres empresariales, las empresas fachada, las tarjetas American Express con montos obscenos, los cheques, los privilegios familiares multiplicados con una generosidad que el erario público no había autorizado pero que alguien, en algún despacho, había decidido que era perfectamente aceptable. Y detrás de todo eso, siempre la misma sonrisa de portada, la misma sonrisa que el país había aprendido a amar sin hacerle preguntas. 3 hijas. Sofía en 1996, Fernanda en 1999. Regina en 2005. 3 hijas, una carrera en la cima, una casa con nombre propio en el corazón del espectáculo mexicano. Desde afuera, el cuadro era perfecto. Desde adentro, había una grieta que ninguna portada de revista podía tapar. Porque Angélica Rivera no solo quería ser amada, quería ser legitimada. Y esa diferencia, que a algunos puede sonar pequeña, en ella era un abismo. Era el tipo de herida que no sangra hacia afuera sino hacia adentro, despacio, todos los días, en silencio. La mujer que había convertido la disciplina en identidad, que había construido cada gesto público con la precisión de quien sabe que la cámara nunca perdona, vivía sin embargo con una ausencia que la fama no podía llenar. Durante años, sin un nombre legal que la consagrara dentro de su propio hogar. Eso no es un detalle menor. Es una humillación muda que se repite cada mañana. El matrimonio con José Alberto Castro llegó en 2004. Tarde, como si intentara reparar con un papel lo que el tiempo ya había desgastado sin remedio. Y 4 años después, en 2008, ya estaba roto. 4 años. Lo que tardó en construirse una ilusión y en derrumbarse sin que nadie afuera lo viera venir del todo. ¿Cuántas mujeres en este país han sostenido una relación entera? Han dado hijos, han construido un hogar, han puesto el cuerpo y los años, y aún así han tenido que esperar que alguien decidiera si merecían o no el reconocimiento formal de lo que ya vivían? Déjenme seguir. Lo más cruel no fue la separación. Fue lo que quedó flotando después. La sensación de que pese a haberlo tenido casi todo, todavía faltaba algo. Un lugar incuestionable. Un rango que nadie pudiera disputarle en ninguna sala, en ningún pasillo, en ninguna conversación. Y cuando una mujer llega a los 40 con la fama en la mano, 3 hijas, una carrera que millones envidiarían, y aún así siente que no ha entrado del todo al salón donde se reparte el poder real, se vuelve vulnerable. Vulnerable a cualquier promesa que huela a coronación. Ahí terminó la actriz.
Ahí empezó otra historia. Hacia 2008, México no estaba buscando solamente un candidato. Estaba buscando una ilusión. Una lo suficientemente potente para cubrir el desgaste de un sistema que llevaba años sin poder enamorar a su propia gente. El PRI quería regresar a Los Pinos y sabía que para lograrlo no bastaban discursos ni promesas ni sonrisas frente al teleprompter. Hacía falta un relato, una imagen, una pareja que vendiera estabilidad, familia, decencia, futuro. Enrique Peña Nieto tenía juventud, presencia y fotogenia. Pero cargaba también un problema que en política pesa más de lo que parece. Era viudo desde 2007. Arrastraba una fama de mujeriego que en un país profundamente conservador no se borra con buenas intenciones. Necesitaba algo más que una compañera. Necesitaba una mujer que lo limpiara ante los ojos del país. Y entonces apareció ella. No una desconocida. No una figura menor del espectáculo. Angélica Rivera era, para millones de mexicanos, el rostro exacto de la ternura televisiva. Venía de una carrera construida con precisión milimétrica y culminada en 2007 con Destilando Amor, donde México dejó de verla como actriz y empezó a verla como una emoción nacional. La gaviota no era un personaje, era una fe popular, una mujer asociada con nobleza, lucha, dulzura y sacrificio. Justo el tipo de imagen que un proyecto presidencial necesita para disfrazarse de destino. Mira, lo digo sin rodeos, lo que ocurrió entre Televisa, el PRI y Angélica Rivera no fue un romance. Fue una operación. Y lo digo con todo el peso de la palabra. Una operación diseñada en frío, ejecutada con precisión y vendida al país como si fuera una historia de amor que había nacido sola, sin ayuda, sin cálculo, sin catálogo. Sinceramente, y que me perdonen quienes todavía quieran creer en la versión romántica, cuando el poder busca un rostro, no busca al azar. Busca el que rinde más. Y el rostro de ella rendía más que cualquier otro en ese momento. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Durante años circularon versiones, reportajes, testimonios que apuntaban en la misma dirección incómoda. Que aquel romance no había nacido en el territorio desordenado del amor, sino en el laboratorio frío de la conveniencia. Que Televisa, más que una televisora, había funcionado como puente calculado entre la fama y el poder. Que Peña Nieto no solo encontró una compañera. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Encontró una solución visual. Incluso se habló, según esas investigaciones, de algo que resulta difícil de pronunciar sin que el estómago se mueva, un supuesto catálogo de actrices. Una selección. Una búsqueda. Una esposa posible elegida no por el corazón, sino por el rendimiento político que podía ofrecer ante las cámaras y ante las urnas. Lo más perturbador no es que esa versión exista. Lo más perturbador es lo bien que todo encajó después. Las apariciones públicas perfectamente orquestadas. La cobertura mediática que construyó una narrativa romántica casi sin costuras. La velocidad con que el país fue invitado a contemplar una historia que ya llegaba lista para ser consumida. Todo demasiado limpio. Todo demasiado ordenado. Todo demasiado funcional. Como si el amor hubiera sido editado antes de ser vivido. Pero incluso las ficciones más poderosas tienen obstáculos cuando se topan con la religión. México podía aceptar una historia romántica fabricada para televisión. Lo que no podía aceptar tan fácilmente era una boda católica con un pasado matrimonial sin resolver. Angélica había estado unida religiosamente a José Alberto Castro. Para casarse con Peña Nieto en una ceremonia espectacular, políticamente útil y moralmente rentable ante los ojos del país más católico de América Latina, ese vínculo anterior tenía que desaparecer del expediente canónico. No bastaba el divorcio civil. Hacía falta una anulación. Y había que conseguirla rápido. Fue ahí donde la historia dejó de oler a cuento y empezó a oler a maniobra. El proceso quedó rodeado de sospechas, presiones y decisiones tomadas con una velocidad que no correspondía a ningún proceso canónico normal. Y en el centro de esa herida apareció el nombre de un sacerdote.
José Luis Salinas Saranda. Un hombre que, según los documentos y relatos que después salieron a la luz, terminó convertido en el punto sacrificial de una operación que lo superaba por completo. Lo acusaron de irregularidades. Lo castigaron. Lo exhibieron públicamente. Como si hiciera falta ensuciar a alguien para que la boda luciera limpia. Los que tenemos memoria sabemos muy bien que en este país eso no es nuevo. Cuando el poder necesita que algo desaparezca del registro, siempre encuentra a alguien dispuesto a cargar con el expediente. Siempre hay un nombre que termina siendo el precio de la conveniencia ajena. Y la sonrisa seguía intacta en las portadas. Mientras arriba se preparaba la postal perfecta, abajo había un hombre que pagaba con su nombre el costo de esa escenografía. El padre José Luis Salinas Saranda no era un personaje poderoso. Era un sacerdote. Un hombre de fe que terminó atrapado en el engranaje de una operación que lo superaba por completo, que lo aplastó sin que nadie en las alturas parpadeara siquiera. Peleó por su nombre. Apeló. Escribió cartas. Denunció. Buscó justicia dentro de la misma institución que lo había formado. Pero la maquinaria ya estaba en marcha y las maquinarias de ese tamaño no se detienen por la dignidad de un hombre solo. Eso es lo que más duele de esta historia. No el lujo, no la ambición, sino la frialdad con que alguien fue sacrificado para que la fotografía quedara limpia. ¿Cuántos nombres han desaparecido así en este país, sin escándalo, sin titular, sin que nadie les pida perdón, solo para que el poder pueda seguir sonriendo en las portadas? La boda de noviembre de 2010 fue vendida como la confirmación de un amor grande. Invitados de élite, brillo de ceremonia histórica, flores blancas, cámaras, aplausos. Todo calculado al milímetro para que el país sintiera que estaba presenciando algo genuino, algo que merecía ser celebrado. Pero vista desde la sombra, aquella ceremonia parecía otra cosa. Parecía la firma elegante de un acuerdo. La coronación de una alianza entre televisión, política y ambición personal. Y cuando una unión nace más cerca de la estrategia que de la verdad, no importa cuántas flores la decoren ni cuántas cámaras la bendigan. Tarde o temprano el precio empieza a cobrarse. Y el precio llegó. Con dirección exacta. 9 de noviembre de 2014. México seguía temblando por la herida abierta de Ayotzinapa. El país entero respiraba rabia, luto y una desconfianza cada vez más profunda hacia quienes lo gobernaban. 43 estudiantes desaparecidos. 43 familias destrozadas. 43 razones para que ningún funcionario en este país se atreviera a exhibir privilegios. Y entonces cayó una dirección sobre la conciencia nacional como una bomba de mármol blanco. Sierra Gorda, 150. Lomas de Chapultepec. Detrás de ese número no había solamente una residencia de lujo. Había una prueba. Una mansión valuada en alrededor de 54 millones de pesos. No, espera, los cálculos de entonces la situaban cerca de los 86 millones de pesos, aproximadamente 7 millones de dólares. Una casa demasiado grande, demasiado blanca, demasiado perfecta, demasiado obscena para el momento histórico que vivía el país. Y de pronto, la mujer que durante años había sido adorada como la gaviota dejó de parecer una estrella salida del corazón del pueblo. Empezó a parecer el rostro más elegante de un privilegio imposible de justificar. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Lo que hizo estallar el escándalo no fue solo el tamaño de la casa. México conocía desde hacía décadas el lujo insolente de sus élites. Lo que volvió aquella propiedad una herida nacional fue lo que su existencia parecía condensar. Todo lo que la gente odiaba de ese sexenio concentrado en un solo edificio blanco, diseñado por Miguel Ángel Aragonés con el blanco como obsesión, con elevador interior, con sistemas de iluminación capaces de teñir los espacios de rosa, naranja o violeta, con estacionamiento subterráneo, 6 habitaciones para los hijos. Una recámara principal convertida en santuario privado, spa, vestidores inmensos, bar y jacuzzi en la terraza. No parecía la residencia de una servidora pública austera. Parecía un trofeo.
La investigación periodística de Carmen Aristegui y su equipo reveló que la propiedad no estaba registrada ni a nombre de Enrique Peña Nieto ni a nombre de Angélica Rivera, sino ligada a Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa conectada al Grupo IGA de Juan Armando Hinojosa Cantú. Y Grupo IGA no era un nombre cualquiera. Era uno de los contratistas más favorecidos durante la etapa en que Peña Nieto gobernó el Estado de México. Más de 8.000 millones de pesos en contratos arrastraban ya la sombra de esa cercanía. De pronto, la pregunta dejó de ser sentimental. Ya no importaba si aquella pareja se amaba o no. Lo que importaba era otra cosa. ¿Era aquella casa un hogar o una recompensa? Y lo más inquietante era un detalle que parecía cosido con aguja fina por la propia mano del destino. La empresa propietaria fue constituida un solo día después de que Peña Nieto confirmara públicamente su relación con Angélica Rivera en 2008. Un día, 24 horas, un intervalo demasiado perfecto para no levantar sospechas. Como si la relación no hubiera inaugurado solamente una nueva etapa sentimental, sino también una estructura patrimonial diseñada desde el principio para que el dinero y la intimidad caminaran de la mano sin dejar huellas demasiado evidentes. Mira, lo digo sin rodeos, lo que más me parte el alma de esta historia no es la mansión. Es el vídeo. Esos 7 minutos donde una mujer que había construido su imagen sobre la cercanía con el pueblo le habló al pueblo como si el pueblo no tuviera derecho a preguntar. Eso no se improvisa. Eso se aprende en años de vivir muy lejos de la realidad que uno dice representar. Porque en lugar de guardar silencio o dejar que la tormenta pasara, Angélica Rivera apareció ante las cámaras con un tono frío, casi desafiante. Habló de un contrato de compraventa. Habló de su trabajo de décadas en Televisa. Insistió en que no era funcionaria pública y que no estaba legalmente obligada a dar explicaciones. Dijo incluso que vendería los derechos de la operación para que nadie siguiera usando la casa como pretexto para dañar a su familia. Pero el país no escuchó transparencia. Escuchó distancia. No vio a una mujer aclarándose ante su pueblo. Vio a una figura del poder diciéndole a una nación herida que sus privilegios estaban fuera del alcance del juicio común. Y ahí, en ese momento exacto, algo se rompió para siempre. Ese fue el momento exacto en que algo se quebró de forma irreparable. No fue la mansión lo que terminó de hundir la imagen. Fue el rostro. Ese rostro que millones de mexicanos habían visto durante décadas representando ternura, sacrificio y nobleza en la pantalla chica, ese mismo rostro apareció ante las cámaras convertido en otra cosa. En algo frío. En algo distante. La mujer que había construido su carrera entera sobre la cercanía emocional con el público más humilde de este país se paró frente a un micrófono y habló como hablan los que nunca han tenido que rendir cuentas a nadie. La gaviota dejó de parecer pueblo. Empezó a parecer cúpula. Y cuando eso ocurre, cuando la ficción que sostiene a una figura pública se rompe en vivo y en directo, el daño no se repara con comunicados. No se repara con abogados. No se repara con nada. Mira, lo digo sin rodeos, lo que a mí me resulta más revelador de todo este episodio no es el lujo, no es la mansión, no es siquiera el dinero. Es la velocidad con la que el poder decidió que la prensa que había destapado todo esto tenía que desaparecer del aire. Eso me dice más sobre la naturaleza de ese gobierno que cualquier contrato firmado en la oscuridad. Cuando un régimen tolera la crítica, uno puede dudar. Cuando un régimen la castiga con esa precisión quirúrgica, ya no hay duda posible. Ya sabes exactamente con quién estás tratando. Porque lo que vino después de aquel vídeo no fue silencio. Fue represalia. El periodismo que había abierto la herida empezó a pagar el precio. La salida de Carmen Aristegui y buena parte de su equipo de MVS no fue un accidente laboral. No fue una disputa contractual. Fue una señal. Una señal enviada con toda la claridad que el poder sabe usar cuando quiere que el resto del gremio entienda hasta dónde llegan los límites. Y el país lo entendió. No solo el problema era lo que el poder había recibido. El problema era hasta dónde estaba dispuesto a llegar para castigar a quienes lo exhibían. Pero la Casa Blanca era apenas la superficie visible de algo mucho más profundo. Detrás de aquellos muros impecables no se escondía solo una mansión. Se escondía una red entera.
Y cuando esa red empezó a verse con claridad, el escándalo dejó de ser una historia de lujo presidencial para convertirse en algo mucho más venenoso. Una historia de familia, contratos, favores y dinero moviéndose en la sombra con una precisión que no se improvisa. La corrupción verdadera casi nunca entra por la puerta principal. No llega haciendo ruido. No se presenta con uniforme. Se filtra como perfume caro en una habitación cerrada. Se pega a la ropa, a las manos, a los apellidos. Y cuando por fin alguien la percibe, ya no es un incidente. Es un ecosistema. El nombre que más empezó a repetirse en esa sombra fue Activea. Antes de que Enrique Peña Nieto llegara a la presidencia, la empresa apenas ocupaba un lugar modesto dentro del mundo de los eventos oficiales. Entre 2005 y el final de los gobiernos anteriores, su rastro parecía limitado, casi rutinario. 10 contratos, alrededor de 47 millones de pesos. Cifras importantes, sí, pero todavía dentro de la lógica de una compañía menor que trabaja en los márgenes del aparato público. Nada permitía anticipar lo que vendría. Nada, salvo una cosa: la cercanía correcta con el poder correcto. A partir de 2012, todo cambió con una velocidad que en México siempre despierta sospechas. Activea dejó de ser una empresa discreta y comenzó a comportarse como si alguien hubiera abierto para ella una puerta reservada al círculo íntimo del Estado. Los contratos empezaron a caer uno tras otro. Las cifras crecieron. Los montos se dispararon. Para 2016, según los reportes que siguieron el caso, la empresa ya acumulaba 97 contratos. No, espera, los documentos que circularon en ese momento hablaban de más de 100 expedientes vinculados y más de 500 millones de pesos provenientes del erario público. 500 millones. Ya no se trataba de una buena racha. Se trataba de una expansión demasiado perfecta, demasiado útil, demasiado alineada con el ascenso de Angélica Rivera al centro del poder presidencial. ¿Cuántas veces en la historia de este país hemos visto cómo una empresa sin historia, sin trayectoria, sin méritos acumulados de repente se convierte en la favorita del erario justo cuando alguien de su entorno llega a Los Pinos, a una secretaría de Estado, a una gubernatura? Y ahí apareció un apellido que no dejaba de volver. Rivera. No solo Angélica, también Adriana, su hermana. En los expedientes que luego alimentaron la sospecha pública, Adriana empezó a verse no como figura secundaria del entorno familiar, sino como una pieza activa dentro del circuito del privilegio. Mientras la ex actriz seguía apareciendo en portadas, en actos públicos, en ese universo de elegancia medida que intentaba sostener la ficción de una primera dama impecable, del otro lado comenzaba a dibujarse otra postal. La de una familia que no solo disfrutaba los beneficios del poder, sino que sabía exactamente cómo moverlos. Los ejemplos eran brutales. Activea organizando ceremonias oficiales, cumbres internacionales, eventos de Estado y celebraciones con presupuestos que dejaban de parecer contratos y empezaban a sentirse como drenajes abiertos en el cuerpo de un país golpeado por la desigualdad. 77 millones de pesos para una cumbre en Veracruz. 30 millones para la visita del Papa Francisco. 10 millones para una visita diplomática que duró menos de 48 horas. Mientras millones de mexicanos contaban monedas, alguien contaba millones destinados a una empresa cuyo crecimiento coincidía demasiado con el apellido de la mujer sentada en Los Pinos. Pero el dinero no solo entraba, también salía. Y cuando salía lo hacía con una insolencia casi enfermiza. Entre 2013 y 2019, según los reportes financieros que rodearon a la familia Rivera, las cifras movidas a través de tarjetas American Express alcanzaron aproximadamente 112 millones de pesos. 10 millones asociados a Angélica, casi 28 a Adriana, más de 75 millones repartidos entre Maritza y Elisa. No era solo gasto, era una manera de existir. Una velocidad de consumo que le gritaba al país algo insoportable, que el dinero no costaba, que el dinero llegaba, que el dinero estaba ahí para ser usado sin que nadie preguntara de dónde venía. Y entonces apareció el detalle que volvió todo todavía más tóxico. Adriana Rivera no solo figuraba en consumos millonarios.
También aparecía emitiendo cheques hacia Eolo Plus, firma ligada al universo de Grupo IGA, el mismo grupo empresarial que ya flotaba alrededor de la Casa Blanca. El círculo empezó a cerrarse con una obscenidad casi matemática. Ustedes que nos siguen desde allá, desde Chicago, desde Los Ángeles, desde Houston, que salieron de un México que prometía ser diferente cada sexenio. ¿Cuántos de estos círculos conocieron de cerca antes de cruzar la frontera buscando lo que aquí les negaban? Y lo que nadie había dicho todavía en voz alta era esto: que todo lo que acabamos de describir, los contratos, los cheques, las tarjetas, los apellidos, las empresas fantasma y las cuentas que se alimentaban solas, todo eso era apenas lo que había podido verse. Lo que quedaba en la sombra era otra historia. Una historia que aún no termina de contarse. Piénsalo un segundo. Todo lo que acabamos de describir, los contratos, los cheques, las tarjetas, los apellidos encadenados a empresas que aparecían y desaparecían como por arte de magia, todo eso no era un accidente. Era un sistema que se alimentaba de sí mismo con la eficiencia silenciosa de una máquina bien engrasada, limpiando huellas mientras seguía cobrando, borrando rastros mientras seguía creciendo, sonriendo hacia afuera mientras por dentro devoraba lo que era de todos. Ese fue el verdadero rostro del privilegio en su versión más obscena. No una mujer viviendo bien, no una familia con suerte, no el fruto legítimo del esfuerzo, sino una estructura donde la cercanía con el poder se convertía en contratos, y los contratos en consumo, y el consumo en más contratos, y todo el ciclo volvía a empezar sin que nadie en la cima sintiera la necesidad de justificar nada. Contratos inflados, consumo sin pudor. La sonrisa pública seguía intacta, perfectamente iluminada, perfectamente encuadrada para las cámaras de revista. Pero debajo de esa sonrisa ya no había glamour. Había rapiña. Y como ocurre siempre con las redes construidas sobre favores, silencios y protección política, todo pareció sólido, todo pareció permanente, todo pareció inamovible hasta el día en que el poder dejó de cubrirlas. Ahí fue cuando empezó la caída de verdad. El 30 de noviembre de 2018 no terminó solamente un gobierno. Terminó una protección. Terminó una ficción. Terminó la utilidad política de una mujer que durante años había sido exhibida como la esposa ideal de un proyecto presidencial diseñado con la precisión fría de una campaña publicitaria de alto presupuesto. Ese día, mientras Enrique Peña Nieto abandonaba Los Pinos y México, cerraba uno de los sexenios más desgastados, más cuestionados y más humillantes de su historia reciente, Angélica Rivera empezó a descubrir algo que el poder nunca confiesa cuando seduce a alguien. Los privilegios no se regalan, se prestan. Y cuando el contrato se vence, la caída no avisa. Revienta. Mira, lo digo sin rodeos. Lo que le ocurrió a Angélica Rivera no me genera compasión, me genera una reflexión que creo que todos debemos hacer. Porque esta mujer no fue una víctima inocente arrastrada por circunstancias ajenas. Fue parte activa de una maquinaria que durante 6 años le robó la esperanza a millones de mexicanos. Mientras Ayotzinapa ardía, mientras las familias más pobres de este país seguían esperando lo que nunca llegó, mientras los jóvenes seguían cruzando la frontera buscando lo que México les negaba, ella firmaba cheques hacia empresas ligadas al mismo universo de poder que gobernaba el país. Sinceramente, y que me perdonen quienes todavía guardan nostalgia por aquella época, no fue una historia de amor traicionado. Fue una sociedad de negocios que se disolvió cuando dejó de ser rentable. Y eso, para los mexicanos que pagamos con impuestos y con sangre el costo de ese sexenio, no es una tragedia romántica. Es una deuda pendiente. Para entonces la imagen del matrimonio ya estaba herida de muerte. La Casa Blanca había dejado una mancha que no se borró ni con discursos, ni con vídeos de disculpa grabados con la frialdad de quien recita un guión, ni con el silencio obediente de ciertos medios que durante años prefirieron mirar hacia otro lado. Ayotzinapa había encendido una furia moral que volvió intolerable cualquier gesto de lujo, cualquier signo de soberbia, cualquier detalle que confirmara que quienes gobernaban vivían en otro país. Uno hecho de escoltas, mármol, favores y blindaje institucional. México ya no miraba a Enrique Peña Nieto y a Angélica Rivera como una pareja de revista. Los miraba como la postal más acabada de una élite completamente divorciada del dolor real.
Todo lo que antes parecía glamour empezó a parecer burla. Todo lo que antes parecía cuento de hadas empezó a oler a simulación. Y entonces ocurrió lo que, visto a la distancia, parecía inevitable desde el principio. Apenas terminado el sexenio, casi sin duelo, casi sin esfuerzo por sostener la última máscara, llegó el anuncio del divorcio. Cayó con una frialdad tan perfecta que terminó confirmando lo que durante años muchos habían sospechado en voz baja. Aquella unión que había sido vendida como historia de amor, como redención sentimental, como coronación pública de dos destinos que se encontraban, no sobrevivió ni siquiera a la salida del poder. Como si su fecha de caducidad hubiera estado escrita desde el inicio. Como si cumplida su función simbólica, ya no quedara absolutamente nada que justificar. No se sintió como una tragedia romántica. Se sintió como la liquidación de una sociedad mercantil. Y ahí apareció la traición en su forma más pura, más descarnada, más insultante. Porque Enrique Peña Nieto, el hombre por el que Angélica Rivera había puesto su imagen, su carrera, su credibilidad y hasta el último resto de inocencia pública al servicio de un proyecto político, se alejó de México con una velocidad que resultó obscena. Europa, lujo, vida nueva. Fotografías sonrientes junto a Tania Ruiz, con la ligereza de quien abandona un edificio en llamas después de haber ayudado a encenderlo. Él se marchaba con la soltura de quien todavía se siente protegido por redes invisibles que no caducan con el cargo. Ella se quedaba con los escombros, con la memoria pública envenenada, con un apellido presidencial que ya no protegía a nada ni a nadie. Para una mujer que había apostado todo a la legitimidad, a la consagración social, a la promesa de volverse intocable, ese abandono tuvo que sentirse como una ejecución lenta. Porque Angélica no perdió solamente a un marido. Perdió la coraza del Estado. Los privilegios empezaron a caer uno por uno con una precisión que casi parecía quirúrgica. El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador desmontó de forma agresiva los beneficios que rodeaban a expresidentes y familias. La estructura de seguridad, aquella maquinaria desmesurada de 78 personas que durante años había convertido la rutina diaria en una especie de monarquía republicana, desapareció de un día para otro. Los vehículos, los traslados, la facilidad obscena con la que la vida entera se abría a su paso. Todo dejó de ser automático. Y por primera vez en mucho tiempo, Angélica Rivera tuvo que mirar el mundo sin el cristal tintado del poder. Pero perder escoltas era apenas el comienzo. Lo realmente insoportable vino después. Cuando en el año 2022, Pablo Gómez desde la Unidad de Inteligencia Financiera comenzó a hablar de investigaciones en torno a los movimientos financieros ligados a Enrique Peña Nieto, el miedo dejó de ser una posibilidad abstracta y empezó a tomar forma concreta, visible, con nombre y número de expediente. Ya no se trataba de titulares incómodos. Ya no se trataba de periodistas insistentes que podían ser ignorados o desacreditados. Se trataba de cuentas rastreadas, de operaciones observadas, de vínculos familiares que regresaban una y otra vez a los mismos nombres, como si el dinero tuviera memoria y hubiera decidido contar su propia historia. Y entre esos nombres, según los reportes que siguieron creciendo en la conversación pública con una persistencia que ya no podía ignorarse, aparecían también Angélica Rivera y sus hermanas. ¿Cuántas veces en la historia de este país hemos visto exactamente esto? El poder que construye, el poder que protege, el poder que abandona, y al final siempre los mismos nombres atrapados en los mismos expedientes que nadie quería abrir mientras el reloj corría. La pregunta ya estaba en el aire. Y lo que nadie podía saber todavía con certeza era si alguien tendría el valor o la orden de responderla. Los 112,5 millones de pesos no eran ya una cifra para el escándalo. Eran una cuerda. Y alguien la estaba tensando. Cada operación rastreada, cada contrato revisado, cada cheque con nombre conocido añadía un nudo más. Activea. Los vínculos empresariales que ya nadie podía fingir no reconocer. Los movimientos que regresaban siempre a los mismos apellidos, como si el dinero tuviera una memoria más fiel que la de quienes lo movieron. La Unidad de Inteligencia Financiera no era un titular de periódico. Era una institución con dientes, con capacidad real para bloquear, congelar,
asfixiar. Y en un país donde otros personajes públicos ya habían conocido el terror de ver sus cuentas paralizadas de un día para otro, el mensaje no necesitaba traducción. La fiesta había terminado. Ahora tocaba pagar. Fue en ese momento, en ese instante preciso en que los expedientes dejaron de ser abstractos y empezaron a tener su nombre escrito con tinta, cuando Angélica Rivera comprendió el precio real de todo lo que había querido. Había querido el rango más alto, la consagración social definitiva, el apellido presidencial como escudo contra la insuficiencia que la había perseguido desde antes de los reflectores. Había querido que nadie volviera a mirarla como actriz de telenovela cuando podía ser mirada como primera dama de México. Y lo obtuvo. Durante 6 años lo obtuvo. Pero el mismo poder que la elevó no movió un solo dedo cuando llegaron las cuentas de verdad. La dejó sola, con los contratos, con los vínculos, con los números que ya no podían explicarse, con una conferencia de prensa bien ensayada. Mira, lo digo sin rodeos. En este país hemos visto demasiadas veces cómo el poder usa a las personas y luego las abandona en cuanto se vuelven un problema. Angélica Rivera no fue una víctima inocente. Tomó decisiones, firmó papeles, vivió en casas que no podía explicar y calló cuando debía haber hablado. Pero tampoco fue la arquitecta de todo el sistema. Fue una pieza que el tablero necesitaba y que el tablero desechó cuando ya no era útil. Eso no la absuelve. Pero sí dice todo lo que hay que saber sobre quienes realmente construyeron ese entramado y por qué siguen sin rendir cuentas completas. Y entonces vino el destierro. Pero no el destierro miserable que suele acompañar a las grandes caídas. No hubo estación de autobuses vacía. No hubo apartamento húmedo con las paredes descascaradas. No hubo imagen de mujer derrotada arrastrando maletas bajo la lluvia de una ciudad que ya no la reconoce. Lo suyo fue algo más sofisticado, y por eso mismo, más cruel. Huyó hacia el lujo, huyó hacia las colinas de California, huyó hacia Los Ángeles, la ciudad donde los rostros se reinventan todos los días y donde una mujer con suficiente dinero todavía puede comprar silencio, distancia y muros altos. Pero ni siquiera allí pudo comprar paz. La explicación oficial fue elegante, casi inocente. Quería vivir tranquila. Quería una vida normal. Quería estar cerca de su hija Sofía Castro, que intentaba abrirse camino en el mundo del espectáculo estadounidense. Suena razonable. Suena incluso maternal. Pero en ciertas historias, las palabras vida normal significan otra cosa completamente distinta. En el caso de Angélica Rivera significaban una residencia evaluada en más de $3 millones en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles. Un inmueble equivalente a unos 62, las cifras que circularon en ese momento hablaban de hasta 65 millones de pesos, dependiendo del tipo de cambio del momento. Otra vez una casa, otra vez el lujo. Otra vez la sospecha instalándose como un huésped que nadie invitó pero que tampoco nadie puede sacar. El fantasma de la Casa Blanca cruzó la frontera con ella. Porque durante años ella insistió. Insistió en que no era funcionaria. En que sus bienes provenían de su trabajo como actriz. En que todo podía justificarse con una hoja de cálculo y buena voluntad. Pero el problema nunca fue únicamente el origen del dinero. Era el olor. El olor que deja el dinero cuando ha pasado demasiado tiempo cerca del poder. Y ese olor no desaparece con una mudanza internacional. Versiones difundidas por periodistas y programas de espectáculos aseguraron que Rivera prefería no poner su nombre directamente en los papeles. Que utilizaba intermediarios, estructuras privadas, corporaciones, administradores. Nada extraordinario dentro del mundo de las grandes fortunas, dirán algunos, pero sí muy revelador dentro del clima de miedo que ya la rodeaba. Porque una mujer segura de su posición compra una casa. Una mujer perseguida por su pasado compra escondites. En Los Ángeles, Angélica Rivera no vive como una reina retirada que disfruta el sol de California con la serenidad de quien saldó sus cuentas con el mundo. Vive como una prisionera bien vestida. Sale poco, se mueve con cautela, mantiene, según varias versiones cercanas a su entorno, vigilancia privada. No porque multitudes la busquen para tocarla o pedirle una fotografía, sino por la posibilidad contraria.
por el temor a encontrarse con la furia de los mexicanos que emigraron escapando de un país saqueado, que construyeron su vida en Estados Unidos con el sudor que aquí les negaron, y que no olvidarían fácilmente el rostro impecable de una de las figuras más visibles de esa época. Esa es la ironía más brutal de toda su historia. En México no puede caminar libre porque la memoria la persigue. En Estados Unidos tampoco puede relajarse porque la vergüenza cruzó la frontera con ella. Y entonces su vida empezó a parecerse menos a una recuperación y más a una rutina de contención. Viajes discretos, ausencias largas, blindaje, silencio. Y también, según versiones de su entorno, visitas periódicas a clínicas estéticas. Retoques cada ciertos meses. Rellenos. Ajustes. Como si todavía creyera que la belleza puede sostener algo cuando el prestigio ya se ha roto en pedazos que nadie quiere recoger. Como si el verdadero derrumbe hubiera ocurrido en el rostro, y no en el alma. Ustedes que me escuchan desde allá, desde California, desde Texas, desde Illinois, desde cualquier ciudad de Estados Unidos donde construyeron su vida con trabajo honesto, ¿qué sienten cuando saben que ella vive a unos kilómetros de distancia, en una residencia de $3 millones? Mientras las investigaciones sobre el dinero que rodeó a su familia siguen sin resolverse del todo? La pregunta no es retórica. Es la pregunta que México lleva años sin poder responder en voz alta. Y lo que nadie sabe todavía con certeza es si alguien tendrá el valor o la orden de responderla antes de que el tiempo haga lo que siempre hace con los expedientes incómodos: enterrarlos. Pero el problema nunca fue una arruga, fue la memoria. Ese es el castigo que nadie le explicó cuando firmó el contrato. El poder puede regalar casas con jardines que no se terminan de recorrer, vestidos que cuestan lo que una familia entera no gana en un año, seguridad privada que te sigue hasta el baño, viajes en los que nadie te pide que expliques nada, apellidos prestados que abren puertas que tú sola nunca hubieras podido tocar. El poder puede incluso ofrecer una salida elegante cuando el escándalo se vuelve demasiado ruidoso para ignorarlo. Lo que no puede hacer, lo que nunca ha podido hacer en toda la historia de este país, es devolverle a una persona la tranquilidad de mirar a su propio pueblo de frente. Y así, rodeada de mansiones con techos altos, de cielos azules que no le pertenecen del todo, de cámaras de seguridad que graban el silencio, Angélica Rivera descubrió la verdad más amarga de todas. No había escapado, solo había cambiado de cárcel. El tiempo tiene una crueldad particular con las figuras públicas. Una crueldad que trabaja despacio, que no avisa, que no hace ruido. Primero las eleva hasta convertirlas en símbolos, en espejos donde millones de personas proyectan sus sueños más íntimos. Luego las deja caer. Y al final, cuando ya están rotas y el piso está lleno de pedazos que nadie quiere recoger, les ofrece una última tentación. La de regresar. La de fingir que nada ocurrió. La de vestirse otra vez de luz para ver si el público, cansado, confundido o simplemente desmemoriado, decide perdonar sin hacer preguntas. Eso fue exactamente lo que Angélica Rivera intentó hacer al comenzar 2025. Habían pasado casi 18 años desde su última gran aparición en una telenovela. Desde 2007, cuando Destilando Amor la convirtió en la mujer más querida de la televisión mexicana, hasta su caída como primera dama y su posterior desaparición pública, el trayecto había sido devastador. Pero a inicios de 2025, cansada de vivir escondida entre residencias discretas, vigilancia privada, rumores financieros que no terminan de apagarse y silencios que cuestan dinero, decidió volver al único lugar donde alguna vez había tenido control absoluto: la pantalla. El proyecto llevaba por título Con esa misma mirada. Un nombre casi insolente, casi provocador, porque en el fondo eso era exactamente lo que ella estaba pidiendo: que México la mirara otra vez, que la mirara con los mismos ojos de antes, que olvidara la Casa Blanca de las Lomas, que olvidara los contratos, los privilegios, los gastos documentados, el exilio voluntario, el derrumbe en cámara lenta. Que olvidara incluso el olor político de su matrimonio con Enrique Peña Nieto y que volviera a verla como lo que una vez fue: la actriz, la estrella, la mujer capaz de conmover a un país entero con una sola lágrima frente a cámara.
¿Cuántas veces puede un país perdonar a quienes lo usaron como escenografía? En la serie, Angélica interpreta a Eloísa, una mujer madura que decide romper con una vida marcada por la decepción, la traición y una relación que la ha vaciado por dentro. El personaje fue presentado como un símbolo de liberación femenina, como el retrato de una mujer que recupera su deseo, su voz, su autonomía, que se mira al espejo y por fin se reconoce. La ironía era brutal, porque mientras el guión le ofrecía a Rivera una redención en clave feminista, la realidad seguía contando otra historia. La de una mujer que, según investigaciones que nunca se cerraron del todo, aceptó convertirse en pieza de una maquinaria política diseñada para fabricar una pareja presidencial perfecta. La de una figura pública que no cayó solo por amar mal, sino por haberse acercado demasiado al corazón del poder y haber confundido el calor de ese fuego con algo parecido a la seguridad. Y sin embargo, Televisa volvió a abrirle la puerta. La misma estructura que la construyó como ídolo. La misma que la convirtió en mercancía sentimental para millones de mexicanos que lloraban con ella los viernes por la noche. La misma que, según tantas versiones que circularon durante años, participó activamente en el gran montaje que terminó llevándola a Los Pinos. Ahora regresaba para hacer lo que mejor sabe hacer: reescribir el encuadre, cambiar el ángulo, limpiar la imagen, transformar a la antigua primera dama en una mujer valiente que sobrevivió a una historia de dolor y que merece, según el relato que se está construyendo, una segunda oportunidad. Pero hay cosas que no se limpian con maquillaje. Hay cosas que no desaparecen con cámaras bien puestas ni con campañas de prensa diseñadas en despachos de relaciones públicas que cobran fortunas por hacer olvidar. No se borra así una mansión de $7 millones que apareció en los titulares del mundo entero. Hay una pregunta que yo no puedo responder y que nadie hasta hoy ha respondido con pruebas sobre la mesa. ¿Sabía Angélica Rivera desde el principio que aquello era un contrato, no un matrimonio? ¿Que su papel era decorativo, calculado, diseñado en algún despacho donde los sentimientos no caben porque no son rentables? Eso es lo que yo les pregunto a ustedes. Déjenme su respuesta en los comentarios porque esta historia tiene muchas versiones y la que más me interesa es la que construimos juntos. Los que tenemos memoria y no nos dejamos reescribir la realidad. Si quieren seguir teniendo ese espacio, suscríbanse a Secretos del Poder Mexicano. Aquí nadie limpia imágenes. Aquí se cuentan las cosas como son. La Casa Blanca no fue un error, fue el precio.